Hola, somos dos amigas que se reencontraron en Texas. Después de muchos años decidieron abrir los micrófonos para hablar de la vida, lo que aprendimos, lo que seguimos descubriendo y todo lo que pasa en lo que intentas entender a ti y este mundo, y lo peor es que en los 30. Ay, qué difícil. Bueno, soy Eva Flores. Yo soy Natalia Boharp Y esto es Encharcadas. Ok, bueno, hoy vamos a hablar de un tema un poco divertido, pero también un poco, ¿Es en serio que divertido? sí, un poquito, tal vez, poco, Ok. sobre cosas que nadie nos dijo de ser adultas. ¿Cómo ves? Ser adulto implica enfrentarse a la realidad, de tener que ser autosuficiente, tienes que ser responsable, tienes que ser capaz de comprar tus propios víveres y de cocinar. Aparte, si tienes hijos, tienes que ser capaz de mantenerlos vivos. Por eso te digo, es divertido. El tema es divertido. Hoy vamos a explorar qué significa ser adulto, qué herramientas necesitamos o qué tal vez necesitamos para poder sobrevivir esta etapa de la adultez de dos personas un poco muy maduras como nosotras. Ok. Vamos a ponerlo de dos mujeres de los 30, como que apenas si nos entendemos. Pero bueno, creo que es un buen punto de platicarlo porque este tema creo que me gustaría dividirlo como en tres partes. Como que responsabilidad ¿Ok? y el cansancio que trae. Ese es uno. Es bastante válido. Dos, las relaciones. Sí. ¿Ok? De todo índole. Y tres, y la más importante para sobrevivir en esta vida de adultez o de adulto, el dinero. Ay, Dios, el dinero. Bueno, y la otra parte yo creo que es salud mental, pero bueno, ese es otro tema. Ese merece un episodio para sí solo, de hecho. Es correcto. Pero bueno, esa parte, no sé si te gustaría comenzar con esa parte de la responsabilidad y cansancio, todo lo que conlleva. Sí, creo que es un tema muy interesante. Ok. De la manera en la que yo lo veo es, ok, ¿qué es responsabilidad? Para empezar, definir. ¿Qué es responsabilidad? Responsabilidad es que tú como que te apropies de las cosas que debes de hacer. Responsabilidad es de que tú te apropies de las cosas que debes de hacer, pero que lo hagas bien, o realmente no importa cómo se haga mientras se haga. Responsabilidad es como adulto, ¿qué significa ser responsable? O sea, yo quiero partir desde ese punto. ¿Qué es responsabilidad? Yo creo que puede abarcar mucho, tanto pagar una cuenta, pagar una tarjeta, Sí, como responsabilidad. En mi caso, que yo tengo un hijo y tengo un perro y tú tienes tres hijos mascota, ¿no? La responsabilidad es que estén bien cuidados y bien alimentados, ajá, ¿no? Entonces, la responsabilidad creo que ese es un tema bastante amplio y por eso quería como que tocarlo porque yo creo que el primer encuentro que tuve con la responsabilidad, creo que cuando lo platicamos en cuestión de la universidad, de la parte de la universidad que hemos platicado otras veces en otras pláticas, de que como que la primera vez que quieres hacer es rendir tu dinero, ¿no? sí, En cuestión de que tienes que ser responsable de pagar una cuenta, de comer, ¿no? De limpiar tu casa, de cumplir con las materias, de cumplir con la escuela, de cumplir con tus papás, ¿no? Entonces, creo que esa parte es como que tu primer encuentro sí, con la responsabilidad como adulto. sí, sí, estoy de acuerdo contigo, pero también hay que verlo de otro sentido, A ver. porque no todas las personas que van a la universidad realmente están forzadas a vivir lejos de casa. Bueno, eso sí. Entonces, su experiencia de ser responsables, ¿en dónde empieza? Yo creo que cuando te vas a vivir solo. Yo estoy de acuerdo contigo, pero creo que empieza un poquito antes. Para mí la responsabilidad o el momento en el que te das ah, como te das tu primer encontrón con la adultez, por decirlo así, y a pesar de eso eres un niño, es el momento en el que antes de la universidad tú vas a decidir qué carrera quieres tomar. O sea, esa es una responsabilidad muy grande. De hecho, ese es un Para mí tema. es como el parteaguas.
Ese es un tema que vamos a tocar en el tema de la universidad Sí, en el siguiente episodio, sí, de esa parte, yo de creo que partir. sí, y creo que la responsabilidad comienza desde ahí, porque no vas a ser solamente responsable de una decisión que va a influenciar mañana, va a influenciar el resto de tu vida. Entonces, para mí como que viene desde esa parte. Ahora, la responsabilidad evoluciona a través de las experiencias que vives. Hagamos como una Y. Ok. Como te vas a estudiar fuera o simplemente porque es mejor para ti, sales de tu casa y vas a estudiar y estás viviendo solo. Es una responsabilidad, Ok. ya empieza tu responsabilidad. Te quedas en tu casa, todavía tu mamá te lava la ropa y tienes este tipo de Quisiera cosas. tener eso. Cada día somos responsables por las acciones de las que estamos haciendo. No quiero meterme en mucha controversia, pero ¿qué tal la primera vez que tienes relaciones? Eres responsable. Responsable, claro, eres responsable de todo. O sea, bueno, las dos partes, porque Sí, obviamente tiene que ser consensuado, ¿no? sí. Pero las dos partes son responsables. Y es ahí es donde lo de cosas que nadie nos dijo de ser adultas viene, para mí. Porque tu adultez tiene un parteaguas, o sea, ¿en qué momento empiezas a ser adulto? Cuando tienes 15 años, cuando tienes 17, cuando tienes 20. Para mí no hay como una edad fija, es más la experiencia que estás viviendo y qué tanto te va moldeando. Yo creo, bueno, en mi experiencia o en mi caso fue como cuando me fui a la universidad, ¿Mm? empecé a ser un adulto chiquito. Un Sí, adulto mini. sí, Aparte sí. que soy chiquita, pero un adulto Sí, mini. A lo que voy es de que pagar la renta, ujú, pagar los servicios, claro, cumplir con la escuela. sí, Obviamente, como tú dices, ya no hay quien te lave la ropa, ni quien te haga de comer. sí, Y creo que eso es como, bueno, y también esa parte es como que una ventaja de la gente que puede estudiar fuera de tu sí. país, o sea, y que puedas tener esa como ese, Como como casi formación, o esa ¿no? formación o ese ese curso Sí, intensivo de ser sí, adulto, sí, ¿no? La universidad, porque sí te ayuda. sí sales fuera. Si sales. Pero si está tu mamá también, no sé, también tiene, en tu casa también tiene responsabilidades toda la Sí, vida, claro. ¿no? Pero también que como tú dices, vamos cambiando, vamos evolucionando Ujú. y esas responsabilidades nos han ayudado a que de cierta manera de ahorita adultos seamos unos adultos funcionales. Sí, claro. Bueno, en teoría, En en teoría, teoría. sí, sí. No, no, aquí, Yo ya soy muy mala adulta, pero lo intento. En cuestiones de comida, alimentarme bien y eso, no soy muy responsable. pero bueno, en esas, pero en otras eres muy Claro, responsable. sí, sí. Como que también hay una balanza. Exacto, no, o sea, también, no todos somos perfectos y no todos Ajá. somos, tenemos el mismo estilo de crianza y no todos nos, como Sí. que la vida te lleva a diferentes Eva me caminos. regaña cuando como y no como mis verduras, por ejemplo. Parece una niña chiquita. O sea, en verdad, batallo más con ella que con mi hijo para que coma bien. Se los juro, se los juro. Pero bueno, ese es otro tema. Pero bueno, Así. en fin, la adulta responsable aquí a mi lado. Sí, pero creo que si te vuelves responsable, haces o tomas decisiones cada día de tu vida que van a tener influencia de cierta forma en algo positivo o negativo. Exacto. Y de ahí, ¿qué te hace? O sea, de verdad, ¿qué te hace ser un adulto? Yo cuando era chiquita, yo a veces, yo quería crecer. O sea, yo quería ya Todos. ser una adulta. Y ahora que soy una adulta digo, ay, güey, qué hueva. O sea, Yo que te lo juro que luego mis sueños es de que, ¿y si me levanto y todavía tengo 10? Y mi mamá me hace unas quesadillas con un chocomil. Y estoy viendo las caricaturas y todo en mi vida es normal, ¿no? Y ahora yo soy la adulta que hago esas quesadillas. Que me levanto temprano a hacer desayuno, que me sí. levanto temprano a hacer cosas. Yo, bueno, como te comento, las responsabilidades, creo que nadie te las cuenta. O sea, tú las ves de niño Mm, como que por tus papás sí. o tu entorno, que todos los adultos de tu entorno ves que hacen cosas, pero como que de niño no percibes todo lo que conlleva y lo difícil que es y el cansancio, porque yo ahora que soy mamá y ya tengo un rato siendo mamá, ahora juzgo menos a mi mamá. Ajá. ¿Me entiendes? En esa parte sí de la carga de responsabilidad que tienes cuando tienes un hijo. Sí. Debe ser enorme. Y en tu caso yo creo que también como
como adulto también juzgas menos a los adultos de antes Sí. porque dices, ahora ya entiendo la vida adulta. Trato de pensar, oye, no manches, esta persona tenía un niño a la edad que yo tengo y yo me estoy aquí, haciendo bolas con una gatita que acabo de adoptar y que tiene que tomar cada 3 horas, comer cada 3 horas y para mí es demasiado, digo, wow. Y sí, ¿cómo es que a la misma edad pues de ser o sea, que tenemos la misma edad y tenemos vidas tan diferentes, responsabilidades tan diferentes y, y pues sí, nadie nos educó? Nadie te dice. Creo que, creo que debería haber un curso intensivo de decirte tus responsabilidades como adulto. En verdad, en vez de que te enseñen otras cosas en la escuela, ¿no? Sí. Pero bueno, es mi punto. Yo creo que hablamos de eso y quizá vamos a tomar, a saltarnos al tema del dinero que aún no quiero, pero tenías un punto, Eva Ajá, mencionó el otro día algo que se me hace súper importante, que la educación financiera. O sea, de adultos, nosotros vamos aprendiendo con los golpes, ¿no? Porque no hay, al menos que sí vayas y o hayas estudiado eso, o tengas amigos que son muy, muy fregones y te digan, güey, administra tu dinero de X o Y forma. Es bastante complicado el saber administrarte cuando apenas recibes tu primer cheque. O sea, muy pocas personas tienen esa habilidad de poder separar y procesar y decir, de esto voy a invertir tanto en esto. Y esto es mi presupuesto mensual. Es difícil, es claro. difícil. Sí, de hecho, ahorita que tocaste, yo me acuerdo que muchas veces yo lo platiqué con una amiga de que decía, hubiera preferido que me hubieran dado educación financiera o algo en cuestión de esa parte administrativa Sí, que, que educación en la fe. Porque yo fui a escuela católica. Entonces, esa parte, o sea, y no cada quien sus creencias, sí, pero la verdad de que nos falta mucho. Nos claro, falta mucho. Nadie te dice cómo administrarte, de que lo caro que es la vida, lo que cuesta claro. tener hijos, tener mascotas, llevar una casa, para poner gasolina al coche, lo que quieras, todo es dinero. Y nadie te dice, creo, hay un dato que me gustaría tocar ahorita, porque yo sé que a lo mejor estamos de atrás para adelante, pero en cuestión de ese dato me gustó mucho, de que decía, Ajá, déjenme leérselo porque no me lo aprendí, que muestra que solo el 45% de los jóvenes adultos de entre 18 y 34, ajá. ya no soy joven, ya pasé, dicen que son completamente independientes financieramente de sus padres. Indican que recibir apoyo financiero de los padres es bastante común. Wow, Ya sé, ¿verdad? sí. Está increíble porque solo el 45, bueno, el 45, no solo el 45%. Es muy, no sé cómo les da el dinero a los papás. No sé, es que también era otra generación. Sí, Y todo, creo que hay 20,000 podcasts que hablan de ese tema, de que cómo antes rendía más el dinero que ahora. Mis papás sí, antes tenían casa, hijos, esto y el otro, y podían. Yo apenas si puedo con mi sí. vida y con Gael, o sea, mi hijo. Entonces, es como que, Es bastante complicado, pero el hecho del que el 45% de las personas sigan dependiendo de sus papás, también habla un poco de, no, que son independientes. perdón, 45 son independientes, ¿no? A ver, muestra que solo el 45% de los jóvenes adultos dicen que son completamente oh, ok, independientes. ok, peor, entonces 55% de ellos dependen de cierta forma de sus padres. Es correcto. Ok, O sea, y no estoy hablando de que los mantenga completamente, pero sí de que pides el dinero cuando o sea, cuando no te completas para un pago, ¿no? O sí, que vivan con ellos, sí, o que paguen mitad de la casa. Ves que mucha gente vive con sus papás, sí, cada quien, ¿no? O sea, y que pagan las cuentas, ¿no? ajá, Comparten gastos. Entonces sí es sí, complicado. sí, Es cosas bastante. que nadie te dice de ser adulto. No, que nadie te dice y que también, pues, cuando ya eres adulto, a veces también estás tan ocupado y tan saturado con ser adulto y que tienes tantas responsabilidades que de repente estás muy cansado y no procesas o no tienes tiempo realmente de bienvenir este tipo de educación que, llámese financiera o de cualquier otra habilidad que quieras desarrollar porque ya estás muy cansado. Entonces, ese sería ideal que nos enseñaran antes de llegar aquí, ¿no? Y ahora igual, como adultos, o sea, no solo ser responsable de ti, pero
de tus dependientes. Claro. O sea, Yo creo que una de las cosas que me di cuenta de ser adulto cuando empecé, que yo tuve a Gael, a mi hijo, pagar las cuentas del doctor. ajá, O sea, lo caro que es, ¿no? Lo caro que es pagar cuentas de doctor. sí, Y lo caro que es comprar medicamentos, y lo caro que es la comida, y lo caro que son los pañales, la leche. O sea, y eso que yo, o sea, en cuestión de hijos, ¿no? Y obviamente todo el mundo te dice, ay, qué bonito tener niños, que la maternidad, que esto. Pero también la parte que luego no te cuentan es lo caro que es traer niños al mundo, claro, ¿no? sí, Es como también tener animales, es bastante caro. es bastante caro. Sí, sí, tienes que viajar por trabajo o por simplemente por diversión, pues quién los va a cuidar, dónde los vas a dejar. En la vida adulta, pues también como que no te preparan tanto a eso de que, oye, tal vez, o sea, tienes que ser bastante flexible con cómo vas trabajando y moldeando y haciendo tu carrera y cómo vas a actuar de acuerdo a dónde esa flexibilidad te está llevando. Entonces, toda esa responsabilidad que conlleva el tener dependientes es bastante importante, pero también, ¿qué tal las relaciones de adultos? Creo que es la parte más complicada. Yo también creo. Y no hablando como de amistad, sino realmente, o sea, lo vamos a tocar, ah, pero, ¿qué es para ti lo más complicado de ser un adulto? Bueno, creo que el primer lugar sería, mm, yo creo que está relacionado con el dinero y la responsabilidad, ¿no? Por lo mismo de que si no generas, no pagas esto, no pagas el otro, porque el dinero es un punto, un factor importante. El que diga que no es mentira, la verdad. Sí, es súper importante. O sea, no Tal vez puedes, no te traiga la felicidad, pero güey, tienes que comer. pero te soluciona. Sí, Te soluciona parte de tu vida, sí. ¿no? Esa es una. Y la otra que yo creo en cuestión de relaciones. Ujú, Porque obviamente creces en una casa o con tu mamá o con tu papá o con los dos, no sé, ¿no? Y compartes y esto, pero también cuando vas creciendo, vas siendo adulto, como te comentaba, yo ahora juzgo menos a mi mamá, ajá, pero también ahora hay cosas que me doy cuenta ajá. que como adulto digo, ya no me cuadra, no es lo que a mí me cuadra, ¿no? Sí, Pero no quiere decir que no es que ella esté mal o que yo esté bien, simplemente que las circunstancias de vida van cambiando claro. y que también ella con lo que tenía y con sus herramientas hizo lo que pudo. Sí. Igual yo y mi hijo me va a juzgar también cuando sea Sí, adulto, ¿no? Pero yo creo que la parte de relaciones es la más complicada, porque en lo que vas creciendo, vas madurando, vas tomando responsabilidades, trabajando, y también en ese proceso vas formando relaciones. Y no solamente estoy hablando de parejas, sino de amistades, claro. relación de trabajo. Sí, Dime si no es complicado. Tú has trabajado, yo también he trabajado en oficina o en la industria, lo que sea. Dime si no es lo más complicado la gente. sí, es complicado la relación que vas a tener con tu jefe, es complicado que la relación incluso con tus propios compañeros, porque seamos sinceros, en una oficina no todos van a estar no todos van a dar el 100%. No. Y si tú eres un overachiever, vas a, tal vez vas a dar más del resto de tus compañeros. Y si lo estás haciendo más como para, no quiero decir joder gente, pero eh, como lo haces más por cosa propia que por el bien del equipo, ahí empieza a haber un desbalance y las relaciones se vuelven súper complicadas. O sea, luego tienes no sé, al que es súper, que te da puñaladas por la espalda, por ejemplo. Lamebotas. El amebotas. Ay, ese es un clásico en todas las oficinas. Sí, sí. O sea, Que los promueven nada más porque, por el caíme bien. sí, exacto. Pero es lo que nadie te explica de esas partes de las relaciones. Creo que cuando todo el mundo va a trabajar, todo el mundo dice, ay, qué padre que vas a entrar a trabajar, que tienes un trabajo, que vas a ganar dinero. Pero ya cuando convives y convives con el ambiente de oficina o con la gente que no crecieron con los mismos valores, con Es bastante nuestra complicado. misma crianza, no, de todo hay. Encuentras en la vida, creo que de todo. Y es complicado aprender a llevarte o a sobrellevar. Exacto. También va a depender mucho, no, pues,
de la cultura de la compañía, ¿no? En la que estés trabajando. Hay compañías que promueven mucho el todos somos un equipo y hay compañías que van a promover mucho pues son muy cutthroat, o sea, de que todos pelean por ser el mejor y ahí se van Que peleando sean unos con otros. competitivos. Sí, y eso depende bastante, o sea, de, de la, va a depender mucho, no solamente de la cultura, pero también qué tipo de personas van a ir a trabajar a ese lugar. Y de ahí vas a poder aprender cómo te vas a desarrollar en ese lugar. Entonces, muchas veces no nos dicen, oye, esta compañía, deberías de leer cómo es la cultura, si no se van a alinear tus valores, porque de pronto tú vas a estar en un lugar muy, muy incómodo donde no te vas a poder desarrollar. Y no quiero como que irme mucho en profundidad de ese tema, Ujú. pero a la vez es parte de ser adulto. De que tienes. Nadie a mí me enseñó, Natalia, antes de esto, ve qué tal es la cultura. Te pueden pagar muy bien, sí, pero el pagarte bien, equivale o es tan bueno como tu paz mental, como tu salud emocional. Vas a estar bien, vas a trabajar 15 horas, ¿estás bien con eso? Nadie nos enseña eso y muchas veces es porque, no, pues ya, con que tengas un trabajo ya. Yo creo que ahorita que tocaste ese tema de que siempre, creo que como adulto toda la vida te dicen tus papás o mis papás y de que es que tienes que tener un trabajo y agradecido con ese trabajo. Cuando sabes que el trabajo que estás ejerciendo es una mierda Sí. y y de adulto nadie te dice, güey, si no te gusta, Ujú. tienes que buscar otra oportunidad, tienes que buscar otras cosas que hacer, Ajá. pero eso lo vas aprendiendo con la marcha. Sí, y son cosas que, pues que de verdad de niño nadie te va a decir, mira, es que este X o Y es súper, es capitalista, entonces tienes que trabajar mucho de esta forma. Pues no te educan así. Quizá No, hay ciertos colegios en México en los que sí son muy conscientes de eso, este, y te educan de cierta forma, pero pues al menos a donde yo fui, estas conversaciones nunca pasaban. de hecho como que todo el mundo te decía, no, tienes que trabajar y tienes que chingarle, tienes que darle y no te puedes quejar de los horarios Ajá, y no te puedes quejar de que si no duermes 3 días, no. ¿Cuántas veces no escuchaste comentarios así? muchísimos, sí, ¿No? Y sí. obviamente ha sido la chinga, ¿verdad? En esos trabajos, pero sí es como que, y aparte, no poder quejarte, No, no quejarte. no quejarte. Agradecida deberías de estar de que te tuvieron en cuenta. A mí como, y así como que yo decía, o sea, entiendo porque creces con ese tipo de cosas, pero ya ahora de adulto lo he platicado con otra gente, con otros trabajos o sea, en otras áreas, ¿no? Y me han dicho, y muchas veces me han dicho, prefiero mi salud mental que tener un trabajo así, ¿no? Y yo antes decía, ay, no, como que no me daba la cabeza, decía como que no, pero debes estar agradecido porque tienes trabajo, pero no. La verdad que es bastante desgastante y son cosas que no te dice nadie de ser adulto. De que cómo llevar todo, responsabilidades, el dinero, tu salud mental, tus relaciones, tu familia, porque también, yo creo que también como vas creciendo, también así como en amistades, como lo platicamos en el episodio pasado, de que vas depurando, también la familia te va separando, ¿no? Porque ya toda no concuerda contigo. Claro, No todos tienen tus mismos ideales, no todos evolucionan como tú. Entonces, y no quiere decir que no los quieras o que no los tuviste en cuenta, pero también la gente cambia. ¿No? Y sí, también eso es también parte de las relaciones que nadie te dice. Yo creo que no es la misma relación que tienes ahorita con tu mamá a como la tienes de niña, claro, no. ¿no? Igual, o sea, un tema muy importante que a mí también me gustaría que dieran a veces en las escuelas es inteligencia emocional. O sea, y eso conlleva mucho a cómo vas a actuar en pues sí, en ciertas situaciones, Ujú. ya sea laboral, familiar, pues personal también. Hay mucha gente que no tiene inteligencia emocional y yo me incluyo, como a veces es bastante complicado poder desarrollar o podrá ser muy inteligente y muy lógico, pero a veces eso no hace match
con sea, cómo aparte, reaccionar. yo creo que eso es parte de ser adulto que nadie te dice. ¿Cómo Sí, puedes madurar en una parte y ser tan inmaduro en otra? sí, ¿No? sí, Eso es muy sí, cierto. O sea, ¿cómo puedes? Pero ese es el balance. Al final yo creo que ya como adultos sí, te haces responsable y es de que obviamente todos traemos heridas o ujú, traemos traumas, no sé, lo que quieras de la infancia, ¿no? Pero ya como adulto también es lo que luego nadie te dice. Y ahora yo veo que lo dicen mucho y me agrada de que obviamente tú no tuviste la culpa de lo que pasó de niño o niña, pero sí como adulto ya eres responsable de hacerte cargo de cómo reaccionas. de cómo Y reaccionas y cómo procesas esas sí, partes. eso es, creo que haré un hincapié en esa parte, porque si hablamos de responsabilidad de lo físico, de lo económico, de lo familiar, pero responsabilizarte de tus propias acciones y de cómo, pues sí, de cómo reaccionas a cosas que están fuera de tu control, eso ya es tuyo. O sea, y luego hay muchas personalidades de personas, ¿no? Ujú. Los que son, que evitan a todo, o sea, evitan el conflicto, no les gusta, se esconden, mejor no dicen nada, mejor se lo tragan. O sea, y hay personas que pues dicen, ni pedo, pues lo voy a enfrentar y lo voy a hacer y así. ¿Qué tan, tú crees que voy a ser, conforme vamos creciendo, Ujú. crees que te vuelves más responsable? Deberíamos. Pero no lo hacemos, ¿no? Yo creo que mucha gente no, pero también, otra cosa, también uno va depurando. Como Sí, que, ¿no te pasaba que tú a los 20 te preocupabas por todo? O ciertas cosas como que todo te estresaba en cuestión de relaciones. Y ahora a los 30 o casi 40 como que dices, ay, ya, güey, si tiene que pasar, pues que ya pase. Si tiene que tronar, que truene. Si tiene que hacer esto, como que ya la vida también tú te vas relajando, pero también eso es parte de crecer y eso es parte de madurar, ¿no? Y sí, hay que, yo creo que esa parte, como te comento, hay que responsabilizarnos sí, de sí. cómo reaccionamos, de lo que decimos, de lo que hacemos, ¿no? Que cuánta gente no conocemos a nuestra edad que siguen culpando a medio mundo por sus traumas o por sus cosas cuando, güey, ya de adulto, vas a Pues terapia, güey, ¿no? sí, sí. Al psicólogo, no sé, vete a un retiro, vete a hacer algo, una limpia, lo que quieras, pero o sea, hazte responsable, porque no toda la vida puedes vivir así. No, no, no. Tienes que, o sea, no es solo ser libre financieramente, sino también ser, pues, libre, no, no sé si emocionalmente, pero sí tener la conciencia de que tú puedes sanarte. No sé. O sea, y de que tú puedes y deberías de trabajar en ti. Y no, quizá no tengas traumas grandes, pero pues, o sea, solo ese, ese, como ese esfuerzo que debes de seguir poniendo cada día por ser mejor persona, independientemente de la razón. Yo creo que una parte que nadie te dice de ser adulto es que debes ir a terapia. Terapia es súper importante. Así nada más, Sí, ve a terapia. Aunque como dices, tengas o no traumas, por lo menos para conocerte y para saber, sí, ve a terapia. O sea, no es, o sea, yo creo que como consejo, sí, sí, como terapia sirve. que de ser adulto es educación financiera y terapia. Con eso yo creo que estás como que en un lado más bonito, más Sí, amable. sí. También el terapeuta tiene que hacer clic, ¿no? O sea, Claro, bueno, ese es eso es otro algo que no te tema. dicen también, güey. Hay muchas personas que fracasan en terapia porque no hicieron buen clic con su terapeuta. Pero bueno, o sea, sí, pero en general, si no haces clic con tu pareja ni con tus Ahí amigos. sí no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que hay personas que no saben cómo ir a terapia. O sea, desde lo básico. Ok. Hay personas que no saben, tú puedes ya estar muy formada de que, oye, ve a terapia. Pero si yo vengo de una casa en la que la terapia es vista más como brujería que como un método de poder mejorar, hay cosas diferentes. Eso es muy buen punto. Yo, lo que yo he escuchado de gente más adulta, sí, ya sé, aquí Pero tenemos un gatito que está molestando. Este,
¿Qué pasó? Bueno, mucha gente, yo me acuerdo que la primera vez que yo fui a terapia, alguien de mi familia me dijo, ¿y estás mal? ¿Realmente estás mal? Y yo, güey, ¿no me ves cómo me pongo de loca por cualquier pendejada que me pase? O sea, de por sí sigo, pero ya con un poquito ya después como que me entra y ya después digo, bueno, ya, a ver, ¿cómo Sí, se va a solucionar? Tengo que buscar la manera, sí. ¿no? Entonces, O sea, yo lo veo desde ahí, desde la ignorancia, mm, que hay personas, o hay personas que deciden y dan el paso, y de ajá, repente no hacen ese clic con su terapeuta, y como ellos son ignorantes en ese sentido, no saben que, hey, si con ese güey no funciona, es como cualquier relación, tienes que buscar. búscale. Bueno, también eso podría entrar como otro consejo, de que Ujú, dices, bueno, busca terapia. sí, Y cuando estés en la terapia, si no haces clic, busca otro hasta que te sientas cómoda. sí. Y pues hacer clic no es que el güey esté de acuerdo en todo contigo también. O sea, hacer clic es que haya una buena comunicación. Haya confianza. Sí. Y que haya esa retroalimentación sana que te va a ayudar a ti a Mm, poder seguir adelante ok, y a sanar. ese es un buen punto. O sea, entonces sí, como que hay tantas cosas como que la adultez conlleva, Ujú. pero hay muchos libros, pero luego, pues o no los leemos o son muchos y hay a veces tanto exceso de información hace que la gente no consuma nada. Entonces, Satura. sí, exacto. Entonces es como, pues sí, ya estamos adultos, todo muy chido, puedo comprarme mi carro, puedo manejar, puedo tener mi tarjeta de crédito. Y de ahí, ok, tengo todo eso y ¿cómo lo pago? Otro O, como consejo de adulto que hubiera querido, cuidado con las tarjetas. sí, sí, Creo que eso también nadie te lo dice. sí, O sea, ya ahorita como adultos todos platicamos y ya como que dices, güey, esto, pero cuidado con las tarjetas, con los créditos. O sea, cosas que sí, nadie no, te dice como adulto. no. Y cómo, sí, pues cómo construir tu patrimonio. Y independientemente de cuánto ganemos ahora en comparación con lo que ganaban nuestros padres en ese entonces, Mm, igual es cómo poder saber cuidar tu dinero, ¿no? Ahora, Dime, de adultos. dime. También hay una balanza en cuidar tu dinero, yo creo. O sea, yo no soy la Ajá. mejor para hablar de cosas financieras, pero sí he conocido adultos extremistas, de esos que de plano, o sea, no pueden gastar $5 en un jabón de lavar mano porque es mucho. Mejor se van al que cuesta $2, a pesar de que ese no tenga nada de que es antibacterial. Eso es un ejemplo. O sea, así súper extremistas. ¿En qué punto es cuidar tu dinero versus, Bueno, güey, eres un también, pinche codo? ok, buen punto. Pero también tú no sabes, bueno, si tú no sabes qué situación económica esté pasando también la persona. Bueno, pero, o Ok, sea, ese es un esa es una. pero Y aquí ya sé por dónde vas. no son personas que les falte el dinero, Ok, pero quizá por eso tienen dinero. puede ser. O Y sea, será porque y será por eso que uno vive en deuda. es que eso es que, o sea, como en qué punto es ¿sabes? Pues que no te, o sea, también, güey, tú no sabes si le hacen feliz que su cuenta esté en muchos ceros. Pero ¿sabes qué? Una vez escuché algo y se me hace bastante, bastante interesante. Que las personas que son codas con su dinero, en general, son codas con lo que dan, Con todo. con todo. Y de eso me refiero a sentimiento, Sí, sí, la sí. relación, cuánto dan ellos versus la otra persona y así. Y no tengo un sample como ¿cómo digo? No tengo como una alberca de ejemplo muy grande de dónde tomar, pero lo he vivido. O sea, como que las personas que te ha tocado que son codas con el dinero, también son codas con lo que Sí, dan. por eso digo, no, mi hipótesis no la puedo comprobar porque no tengo No, como mucha gente, pero puede ser. pero las que sí, es, es cierto. Puede ser. O sea, ya ahorita nos metimos en esta, pero de Ah, verdad yo sí lo he visto. Y luego también, y bueno, creo que van de la mano, o sea, la educación financiera con la educación emocional. Y pues sí, lo que decíamos de la Mira, balanza, ¿no? al final yo creo que todo va de la mano. Todo va de la mano. Sí, Obviamente el chiste es balancear, ujú, el chiste es aprender, claro, el chiste es de que como adultos
decirles a las nuevas generaciones, cuida más tu dinero, ve a Sí, terapia, busca un trabajo o sea, que te sea bien pagado, que no claro. te Sí, esclavicen, que cosas que por eso te comentaba de que muchas veces sí. te dicen, agradece porque tienes trabajo. Güey, te están matando en Pero vida. también, güey, valórate lo suficiente para que tú debes de decir, ellos deben de estar agradecidos de que yo trabajo ahí. Pero O eso lo sea, vas a... Dime si eso no lo aprendiste de adulto. sí, perdón, es que es mi baby. Pero eso Este, lo aprendiste de adulto. Eso nadie te lo dijo de saliendo de la universidad. no, claro que no, O en la sea, universidad era mátate hasta que, o sea, no sé, trabaja hasta que mueras, así, así, literal, sí, así, no duerme, no duerme, no tengas vida social, no tengas nada. Tienes que aprender a es trabajar, a trabajo, trabajar, trabajo, trabajo, trabajo. trabajo. ¿A poco? Sí, sí, Entonces, pero eso lo vas aprendiendo. Cosas que hubiéramos querido que nos dijeran. que, güey, la compañía debe de sentirse agradecida de que tú estás trabajando ahí. O sea, porque eres tan chingona, tan chingón, Chingone. todo, Ajá. eh, están agradecidos. O Así. sea, tú eres un regalo para la compañía, ¿no? Y fíjate que sin meternos en mucho rollo, pero creo que la generación un poco de abajo de nosotros traen un poco más esa mentalidad, cambiado el Claro chip. que No sí. sé cómo lo aprendieron, yo aún quisiera saberlo. Claro que como todas las generaciones tienen muchas cosas que aprender y muchas cosas que cambiar. Nosotras estamos exponiendo las que de nuestro punto de vista podríamos mejorar. Ujú. Sin embargo, sí traen más ese rollo de que, o sea, Creo nosotros que somos personas, merecemos respeto, merecemos dignidad, merecemos que nos traten bien y que nos valoren. eso es lo que, fíjate, si te das cuenta, son cosas que a nosotras no nos dijeron, a nosotras que estamos en nuestros 30, pero a los chavos de 20 sí les han dicho. Sí, Valórate, quiérete, ve a terapia, experimenta, ¿me entiendes? Vive sin... Es lo que había un dato que también me gustaba mucho, que bueno, decía, y esta mujer es una loca con los datos, no yo, pero ya me volví loca por ella, entonces, ¿ves? Influencia positiva. ora. Investigación reciente muestra que antes de de la adultez se marcaba por hitos concretos como casarse, tener hijos, la Ujú. casa, ya sabes, ¿no? Sí, Esos guiones dicen que se han debilitado. La mayoría dice que ser adulto es tomar responsabilidad, pero sin saber cuándo ni cómo exactamente empieza eso. ajá, Este cambio genera confusión y ansiedad. Muchas personas sienten que ya deberían saber cómo ser adultos, pero nadie se los explicó. sí, ¿Ok? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que también crecimos como, o sea, de que es, estudia, gradúate de la universidad. No sé, si quieren estudiar posgrado y esas cosas, o sea, estudia eso. Seguir formándote. También tener hijos, sí, casarte, cásate. tener Mm, hijos, la casa, el carro, el perro, el gato, sí, la familia perfecta. Güey, no todos estamos de la no, misma. O sea, y eso es lo que creo que nos ha pasado mucho de que cosas que no te dicen de ser adulto es de que mis amigas no están igual que yo, ah, ni tú y yo estamos igual. O sea, y yo creo que cada quien está viviendo como puede y sí, con lo que tiene sí, y con lo que puedas sobrevivir. Entonces, esas son cosas que nadie te dice, porque ya si no te casaste a cierta edad o si no tienes hijos a cierta edad, ya es una fracasada. Esa ajá, mamada ya que está quedada, ya no vale. no, o sea, o sea, hay cosas que ¿a poco no creciste con esa ideología o con esos comentarios que a lo mejor no vinieron de tu casa, pero sí venían de otra gente alrededor tuyo y que te decían, no, es que tú debes de estudiar, tú debes de casarte, tú debes de tener hijos y ser la mujer perfecta así de Sí, pe a sí, pa y saber esto y ser inteligente y también trabajar y ser pro? Güey, me estoy muriendo. O sea, sí, me está matando la ansiedad por querer cumplir todas o sea, con cumplir como que el hacer el check, check, o sea, sí, y es eso es lo complicado. que es bueno tocar ahora que veo que en otras generaciones como que Ajá, ahora disfrutan más, se relajan más. Son de que la otra vez estaba escuchando un podcast que me gustaba mucho que comentaba una chava que ella matándose en el trabajo y ajá, que el otro chavo que era más joven que ella le comentaba de que no, eso lo voy a terminar mañana. O sea, ya terminó mi jornada laboral, lo termino mañana. ¿Y qué crees? No pasó nada porque lo terminó mañana. sí, ¿Me entiendes? Y es cierto, muchas veces todo como que lo quieren ya, 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 que sea rápido. claro. Y no. O sea, depende porque
bien estás diciendo, es la expectativa que tú te pones tú mismo porque te crearon de cierta forma. Traes ese chip en la cabeza. Y cuando ya luego vas y te das cuenta de que, oye, sí me puedo calmar, es un choque hasta cultural a veces, de que, Claro. ¿cómo crees que no le pasó nada por terminarlo mañana? Entonces eso significa que yo puedo hacer lo mismo, pero fíjate, Ahí va. bien, los jefes, seamos sinceras, ¿Qué? los jefes a veces van a ser también de que, bueno, es que el de él de él o de ella lo espero. Pero de ti no. Pero es que también, es que a lo que voy y ahí vas, a la cultura que nos han creado de cómo, de salir de Sí, la universidad te decían tienes que trabajar hasta morirte, sí, es no lo que estaba duermas, o diciendo. sea, y al final Sí, está mal, o sea, pero como que es lo que nadie te dice de adulto, darte tu valor, lo que tú sí. decías, que la compañía valore que tú estás ahí, no que sea al revés, ¿no? De adulto, de hacerte responsable tanto financieramente, ¿no? Y si tienes codependientes con los hijos, como tener hijos, también ser responsable en cuestión económica y en cuestión de salud mental y en cuestión de estar Y presente. ahora a tus hijos enseñarles todo lo que, güey, a mí no me enseñaron esto y yo, pues mi hijo ya va a ser adulto X o Y. ¿Cómo mostrarle a tu hijo también el camino para poder ser un adulto exitoso? Pues, no sé si exitoso, pero por lo menos ser un adulto ¿Funcional? funcional. Me agrada más que Sí, exitoso. pero depende de que sea exitoso. Por eso, el éxito es muy amplio. Sí, sí. O sea, Yo definiría adulto exitoso como aquel que es responsable, como aquel que tiene inteligencia emocional y educación financiera. O sea, me agrada. para mí eso sería, yo le di las herramientas a mi hijo y es más porque como mi cerebro funciona muy yo tengo que definir ciertas cosas o características para poder decir si hice algo bien o algo mal. Yo me, do- m- Si supieran cuántas veces hemos analizado cosas esta mujer y yo con su método. pero es como, si yo fuera mamá, yo diría esto y obviamente que se sienta querido y amado, pero creo que eso va entre la inteligencia emocional. No sé. Eh, pero bueno, mientras tanto tengo una perrita y dos gatitos También está bien. y ahí estoy. Y aquí estoy siendo, Siendo mamá. sí, caracterizándolas igual. Exacto, pero pero eso está bien. Exacto. Reto, como de mamá, reto es de que, ¿cómo se? De que estén vivos, que Sí, que coman bien, sí. que hagan Que se tarea, enfermen, ¿no? que Exacto. tengan sus vacunas. Exacto. O sea, güey, no, por eso te digo que el éxito es Sí. muy amplio. Es bastante amplio. Exacto. Es bastante amplio. Creo que son más herramientas que se le da a un adulto para poder lograr el éxito, al menos llevar su adultez de manera un poco más responsable. Y también te voy a decir algo, me agrada mucho de que, luego muchas veces de que como papás, Ajá, creo que muchas veces los papás te avientan al ruedo sin ayudarte, sin decirte nada. ajá. Hay papás que ¿no? Sí, Pero yo creo que también parte de ser adulto y que yo creo que a la mayoría les gustaría es que sentirse acompañado en ese proceso. ajá. Que a lo mejor tus papás no tuvieron las mismas herramientas que tú, pero por lo menos estar apoyándote Oh, sí. en ese proceso. A lo mejor no con dinero, pero sí en el escucharte, en darte su consejo, en Claro. darte su experiencia. Sí. Entonces, luego pasa de que yo creo que también no, algo que, no sé, como que nadie te dice de ser adulto es que luego puedes hablar a tu papá y decirle, oye papá, oye mamá, ¿cómo se hace esto? Ajá. Porque luego piensas que estás sola con el mundo, pero Sí. no es Fíjate cierto. que es cierto. Ese es un excelente punto. Porque sí, no. También creo que depende quizá de la confianza que hay, pero sí establecer ese sistema o ambiente para que la persona ya adulta tenga la confianza de ir y pedir ayuda. Sí, porque también para ser adulto funcional, pienso yo que mi humilde consejo es también tener un grupo o un soporte, ¿no? Sí, Y creo no que estoy ahí hablando vienen las econo- relaciones. Ajá, y esa parte de relaciones, porque a lo mejor con tu familia no lo tienes, pero con amigos sí, Ujú, o con amigas sí, ¿no? claro, O con gente que te ayude en tu casa, no sé, depende cómo sea tu realidad, cómo sea tu vida, sí, pero a lo que voy, tener un soporte claro, que te ayude a esa parte de ser adulto, sí, y tu terapeuta. claro, que vaya de la mano. Por favor, sean adultos responsables. Por favor. Lo pido de la manera más atenta. También si tienen alguna queja de mí, no la pongan, pero trato de yo ser adulto responsable. Créanme. Sí, pues de verdad, creo que ya con eso cerramos hoy. Sí, Sí, fue una plática muy bonita.
Sí, de ser adultos responsables. Sí, Que lo intentamos Nadie y yo todos los días. todos los días. Todos los días. Todos los domingos nos proponemos los lunes en ser una nueva persona. Y pues muchas gracias por escucharnos y pues nos vemos en la siguiente semana. Ok, bueno, besitos. Bye.